Listo. Este es muy bonito este método. Muy, muy bonito. Control sintético. Es probablemente de los más modernos, digamos, es porque básicamente las computadoras permiten este tipo de métodos. Es un método que recientemente ha surgido. Yo diría que ha surgido con fuerza allá como por 2009, vamos a hablar de eso. Porque yo voy a seguir a Abadi. Abadi fue el gran precursor de esto, el que surgió, y casi todos los papers de control sintético icónicos son de Abadi. Abadi fue el que impulsó esto. Básicamente lo que hacen, digamos, es elegir construir el famoso contrafactual utilizando una serie de pesos, weights, digamos, de forma óptima. ¿Okay? La idea es construir un contrafactual. ¿Okay? Para la unidad tratada. Esa es la idea. Ya sea una unidad tratada o varias unidades tratadas. No hay lío, digamos, se puede hacer con varias unidades tratadas. Ver, en esta presentación yo tengo construido para una unidad tratada, pero de lo mismo que estoy haciendo yo se puede replicar para un montón. ¿No? Entonces no hay lío, o sea, generalizar los varios tratados no es tan difícil. Ese contrafactual se llama control sintético. Entonces la idea es simular qué hubiera pasado con la unidad tratada si el tratamiento nunca hubiese ocurrido. Que ese es probablemente uno de los grandes santo grial que uno quiere. Digamos, y por eso es tan atractivo lo de Abadi. Es una generalización de diferencia en diferencia. Cuando ya veamos diferencia en profundidad, lo vamos a ver. Yo no estoy tan seguro, bueno, pero lo dice Abadi, pues hay que decirle. Pero parece que diferencia en diferencia es un poquito diferente, porque diferencia en diferencia sí tiene otro enfoque, no, honestamente. Pero sí, Abadi dice que es una generalización. Entonces, este es uno de los papers más famosos. Entonces, esto es como de 2010, más o menos. Yo creo que esto es como que se empezó a sugerir esta técnica a principios de los 2000 y fue en 2010 que ya empezó a volverse ya con esto de Abadi, empezó a surgir con más fuerza. Entonces, la idea es, vamos a hablar de todo esto, que hay algo que pasa básicamente en algún periodo del tiempo, eso es básicamente lo que ya hemos visto con lo que es evaluación de impacto en general, pero la idea en este caso es que hay alguna unidad, como en este caso es el estado de California, y tenemos el resto de Estados Unidos. Y la idea es que hay algún tratamiento, que es la línea negra, que afecta exclusivamente a California. El ejemplo típico es alguna ley que aplica únicamente a ese estado. Y no los demás. No los demás. Entonces la idea es que esto es el resto de Estados Unidos y obviamente el lío es que obviamente esto está separado, digamos, básicamente pretratamiento. Entonces no es muy obvio, digamos, que el resto de Estados Unidos pueda hacer un buen contrafactual de California. Entonces lo que hace el control sintético, y eso es lo bonito, repondera, digamos, a todos los estados de Estados Unidos y trata de armar lo que viene a ser el famoso sintético, un California sintético. Entonces trata de pegar lo más posible, digamos, reponderando a los demás estados de Estados Unidos, de forma tal que a él, especialmente pretratamiento, se parezca lo máximo posible. ¿Okay? Entonces eso es bonito, porque es la idea. O sea, básicamente el control sintético, si se comporta muy bonito la idea es que lo que se comporte post vendría a ser que eso es lo que hubiese pasado en California si no hubiera pasado la ley. Entonces es muy bonito porque básicamente el efecto de la ley viene a ser la distancia que hay entre el sintético y el tratado. Es muy bonito, es lindo, digamos, es visualmente atractivo. Y por eso gusta mucho este método. La idea es que tiene muchas serie de ventajas, entre esas el tema gráfico, es muy obvio, digamos, o sea, lo que uno está viendo una vez que uno lo entiende, pero obviamente tiene ciertos requisitos prácticos, como todos estos métodos requieren que se cumplan ciertas condiciones como para que funcione bien, si no, no funciona, ¿okay? O no es la técnica más apropiada. Acá lo que voy a hacer es una tipo de guía empírica que da Abadi en un paper. Yo ya les subí el paper a ustedes, si lo quieren leer, el paper tiene más detalles, obviamente. Es básicamente una especie de revisión de literatura y lo que a su concepto Abadi considera que se debe ocurrir en la práctica para que su método funcione bien. ¿Okay? Está en Abadi 2020, entonces es un paper relativamente nuevo. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver la idea. La idea es de nuevo que esto fue propuesto allá en el 2003 por Abadi y Gardiazabal. ¿Okay?
Y después, en el 2010, Abadi y compañía son los que empezaron ya a aplicarlo, ¿okay? A cosas ya más empíricas. Entonces, una cosa es la sugerencia y otra cosa es ya aplicarlo empíricamente. O sea, porque ese es el tema de la econometría. Típicamente pasa muchas veces que la gente sugiere cosas, pero bueno, hay que aplicarlas, digamos, en algo. De hecho, típicamente muchos papers econométricos, hay un paper que es la sugerencia y otro paper que es la aplicación empírica, típicamente. La idea es que hay algún tipo de intervención agregada. Es la primera idea importante, que son alguna intervención que se implementa a algún nivel agregado, que afecta a un pequeño número de unidades agregadas, a alguna ciudad, región, país, y algún resultado, de nuevo, agregado. ¿Okay? Consumo, crimen, PIB, ¿ok? Entonces, el primer ítem y el primer probablemente gran requisito que requiere esto. Requiere cosas agregadas, o sea, no sirve mucho para individuos, ¿ok? O firmas, pues son muchas. ¿Ve? Es un método que sirve cuando ustedes están hablando de ciudades, estados, países, municipios, digamos. Especialmente porque, lo vamos a ver, pero la intuición principal es que lo pueden seguir más fácil a través del tiempo. Porque ya gráficamente se habrán dado cuenta que lo que necesito es tener seguimiento hacia atrás, como una serie de tiempo. Hacia atrás, básicamente, lo que necesito es básicamente un panel bastante largo, digamos, necesito básicamente. Y casi con seguridad, la única forma de conseguir un panel largo es con unidades agregadas. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Entonces, y la intervención tiene que ser una intervención agregada. Una intervención agregada que afecte de nuevo a una ciudad, a un estado, a un país y no a otros. ¿Okay? Entonces, esa es la primera gran cosa. Entonces, se aplica a intervenciones agregadas. Intervención agregada. Por ejemplo, uno que Olga Lucía está trabajando es, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. Entonces, el proceso de paz obviamente afecta a toda Colombia, pero en específico hay un conjunto de municipios que son los priorizados por el gobierno, digamos, que son fueron los más afectados por el conflicto armado y son los que el gobierno ha priorizado para el proceso de paz. Entonces, uno puede considerar, por ejemplo, una cosa muy sencilla, de que Bogotá viene a ser un control en ese escenario, porque básicamente a Bogotá no le cambió la vida, digamos, el proceso, pero sí a estos otros municipios. Entonces, esos municipios son los tratados y Bogotá viene a ser el control. ¿Okay? Y son unidades agregadas, son municipios. La idea es que obviamente se ha aplicado más recientemente con muchas unidades tratadas, tampoco es tan difícil, porque básicamente lo que uno hace es replicar, digamos, el mismo método, pero para muchos tratados. La idea es que hay un número de entidades pequeñas, ciudades-estado, que los puedo combinar, digamos, para obtener una comparación más apropiada respecto de la unidad afectada. Esa es la intuición. O sea, es recombinarlos y reponderarlos, básicamente el método hace eso, en esencia. Repondera todas las unidades no tratadas o las unidades control o grupo de donantes, se le dice en esta literatura, para tratar de construir ese sintético. Entonces esa es la idea. La idea es formalizar la selección de esas unidades, ¿okay? Utilizando procedimientos basados en datos. Por eso es que creo que este es un método que ha surgido recientemente, porque es un método que es computacionalmente intensivo. ¿Okay? Es pesadito, bastante pesadito. Vamos a formalizarlo. La formalización, afortunadamente, Abadi es bastante amigable con la formalización, no es tan difícil. Básicamente dice, bueno, tomemos que tenemos J más 1 unidades. Dice, J más 1, de la 1 hasta la K más 1. Y dice, bueno, y tomemos la primera unidad y supongamos que la primera unidad es la unidad tratada. ¿Okay? Entonces, por eso es J más 1. Entonces, hay una unidad y hay J unidades que son las que vamos a utilizar. ¿Okay? Eso se va a llamar, esas J unidades adicionales, es lo que se llama el grupo de donantes. En esta literatura se le dice donor pool. En vez de llamarle grupo control, la gente la llama por no sé qué razón. Abadi se jugó por llamarle donor pool. La idea es que ellos no, pero creo que le llama donor pool porque son unidades que no las uso a todas necesariamente. Vamos a hablar un poquito de eso. Trato de utilizar, de ponderarlas de forma tal que trato de elegirlas de forma tal que se parezcan lo más posible, no elegirlas arbitrariamente. La idea es que tengo T periodos, T mayúscula periodos, y los primeros T0 periodos son antes del tratamiento, obvio, hay unos periodos antes, y hay obviamente unos periodos después, obviamente. Entonces tengo una unidad J, periodo T, entonces observamos el resultado de interés para la unidad J en el momento T. Entonces ya en esto, ya en esa anotación uno se da cuenta que esto es un panel. ¿Okay? Claramente un panel.
porque estoy observando a unas pocas unidades a través de varios periodos. Pero especialmente, de nuevo, antes del tratamiento. Entonces, esa es otra restricción que esto tiene. Claramente, para que esto también funcione muy bien, necesito tener información antes del tratamiento. Si yo tengo información solamente post-tratamiento, este método tampoco funciona. ¿Okay? Entonces, esa es la otra gran restricción. Y la idea es que tengo predictores del resultado. Predictores del resultado. Entonces, hay un resultado de interés y hay unos predictores. Eso es también lo importante. En este caso, lo que tratamos de ver a los regresores, no nos interesa tanto ver el tema de los regresores en el resultado, ese es un enfoque un poquito diferente, sino que lo que estamos tratando de hacer es usar esos regresores no como causan a Y, sino como predicen lo mejor posible a Y. O sea, entonces no estamos en ese escenario, entonces bajo este enfoque no nos está importando mucho el tema causalidad, digamos, de X en Y, sino exclusivamente como predictores, y nada más. La idea es, por ejemplo, una de las típicas cosas que uno hace es usar rezagos de YJT, porque ustedes ya lo hemos visto, por eso el primer corte de esta clase es series. Pues sabemos que los rezagos de una serie son típicamente muy buenos predictores de una variable, entonces por eso se hace. Entonces, la idea es que tenemos predictores de las unidades, ¿ok? En donde tenemos un montón de predictores que pueden o no ser rezagos de la variable de resultado. ¿Okay? Entonces, tenemos los vectores de todo esto, digamos, de los predictores de las unidades, y tengo otra matriz que contiene los predictores para las unidades tratadas y no tratadas. Esa es la idea. Entonces, para cada unidad J, en cada periodo, definimos la respuesta potencial sin el tratamiento. Para la unidad afectada, obvio, y en el periodo post-tratamiento, ¿okay? Podemos definir esto, para la unidad tratada, podemos definir que la respuesta potencial con el tratamiento es igual a la respuesta que estamos observando. Obvio, ¿no? Entonces, el efecto de tratamiento para la unidad afectada en el periodo T es la distancia que yo tengo entre la unidad que es afectada versus los resultados potenciales de las unidades no afectadas. ¿Okay? Esa es la clave. Eso es lo que siempre queremos estar tratando de estimar. Post-tratamiento, obviamente. O sea, no nos interesa, obvio, pre-tratamiento, porque pre-tratamiento no había tratamiento. ¿Qué efecto de tratamiento vamos a captar? Típicamente van a ser después, ¿okay? de que apareció el tratamiento. Entonces, obviamente, como la unidad J1 es expuesta a la intervención después del periodo, entonces para esa unidad, el resultado potencial de esa unidad coincide con lo que yo estoy viendo. ¿Ok? O sea, lo que yo observo de lo que coincide con la potencial. ¿De qué se trata? Entonces, control sintético se trata de estimar ese contrafactual para la unidad tratada. ¿Okay? De eso se trata. Entonces, básicamente, en términos de esta variable que es para la unidad tratada, por eso el 1, esa parte es fácil, porque yo la veo, digamos, a ojo, eso es lo que se me da. La idea es tratar de armar esto lo mejor posible. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de apuntar. O sea, ¿cómo hubiese evolucionado el resultado de la unidad tratada si esta unidad no hubiese sido tratada? El famoso contrafactual. ¿Ok? Entonces, la idea es que se permite que el efecto del tratamiento varíe en el tiempo. Por eso también está muy bonito, porque podemos ver, digamos, cómo evoluciona, cómo crece o decrece el efecto del tratamiento. La idea es que el control sintético, intuitivamente hablando, es simplemente un promedio ponderado de las unidades en el grupo de donantes. Un control sintético es básicamente un vector de ponderadores, eso es como uno lo notaría, si lo nota Abadi, es básicamente cómo pondero la unidad 2 hasta la unidad J más 1. ¿Okay? Son J unidades que yo estoy reponderando, que le estoy dando cierta ponderación a esas unidades. Que ojo, esas ponderaciones pueden ser 0. Pues simplemente puede ser que haya alguna unidad, alguna ciudad que es directamente irrelevante y el método lo que hace automáticamente es descartarlo. Entonces, esto también puede pasar. Entonces, se tienen los estimadores, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, construimos este contrafactual reponderando a cada uno de las unidades que forman parte del grupo de donantes, desde la unidad 2 hasta la unidad J más 1. ¿Okay? Esa es la idea. Y la idea es que, obviamente, el tratamiento estimado, como toda la vida, es la distancia entre el resultado que estoy viendo de la unidad tratada versus el contrafactual que estoy construyendo, que esto es al final del control sintético. La idea es que, obviamente, lo que hago es restringir los ponderadores para que sean no negativos y sumen 1. ¿Okay?
Entonces, la idea es que, de nuevo, hay un número limitado de unidades en el grupo donante que van a contribuir a ese contrafactual. O sea, no usamos todo. O sea, lo que hace el método es ser inteligente a la hora de... Porque, por ejemplo, si hay una unidad, lo que les decía, es muy diferente, ¿para qué la voy a usar? Eso es básicamente lo que hace el método. Dice, ¿para qué lo voy a usar? Voy a ponderar mucho más a los que se parezcan mucho. ¿Ok? Automáticamente. Y lo hace en base a los predictores que yo estoy usando. ¿Ok? Obviamente, ¿cómo deberíamos elegir esos ponderadores? Esa es la primera gran pregunta, porque la intuición está muy clara, digamos. El tema es cómo elegimos esto. Bueno, hay muchas sugerencias en la literatura, de todas las sugerencias de Abadi y Gardiazabal, Abadi y compañía. Por ejemplo, elegir para la variable de resultado, o sea, el control resultante se asemeje lo más posible a la variable de resultado previo al tratamiento. O sea, básicamente lo que hacemos es tomamos unas constantes no negativas y los ponderadores óptimos minimizan esta expresión. O sea, básicamente hay alguna medida de distancia, esta es una de las tantas medidas de distancia, ¿okay? Que yo trato de hacer que esto sea lo mínimo posible, que la distancia que hay entre el tratado y todos los otros que no son no tratados, pretratamiento como siempre, lo que hago es tratar de hacer de que esta variable versus todas estas otras y elegir los W de forma tal que esto sea lo mínimo posible. Entonces esto es como una suma del residuo al cuadrado, pero además después le tomo la raíz, una medida de distancia. Obviamente puedo elegir muchas otras medidas de distancia. No, esta es una de tantas. La idea, de nuevo, restringiendo a que esos W sean no negativos de suma 1. Esa es la única restricción que voy a imponer. Y después lo que hago es básicamente, entonces, ya no tengo Y sombrero así general, sino que básicamente lo repondero y esto es tomar las variables de resultado y los repondero, ya mostrando estos ponderadores que surgieron del paso anterior. ¿Ok? O sea, básicamente sale de esto unos W óptimos y los imputo en esta ecuación que está acá. Eso es lo que está haciendo el método, automáticamente. Entonces la idea es que obviamente va a haber unas ciertas B, digamos, yo no sé por qué el Abadi eligió esas anotaciones, vienen a ser una especie de pseudo betas, no son betas exactamente, pero esa es más o menos la idea. Que la idea es que ponderan, digamos, no los valores, sino que ponderan los predictores. Esa es la idea, que ponderan qué tan importantes son ciertos predictores respecto a otros. ¿Okay? Y en función de eso se deciden los ponderadores. Entonces, obviamente, la idea es elegir alguno de todos estos ponderadores, y obviamente pues, hay muchos ponderadores posibles que lo va probando la máquina, pero siempre restringiendo es que esos ponderadores sean positivos y sumen 1. O sea, básicamente la máquina optimiza con diferente hasta que llega a un mínimo y ahí se frena. Es un método iterativo. Obviamente, ¿cuál es la típica? Digamos, es el mean square prediction error. Esta es la medida de distancia clásica que se usa en esta literatura. Hay más, hay otras. De hecho, creo que ya vienen preprogramados otros tipos de medida de distancia. Pero esto es lo que la mayoría de la gente usa. Mean square prediction. De hecho, ni siquiera esto. Es el root mean square prediction error, que van en la raíz de esto. Digamos, es muy difícil. Y, o sea, básicamente lo que hace esa medida es tratar de hacer que esas dos líneas estén lo más pegaditos posible. ¿Okay? Entonces uno elige a la especificación, vamos a hablar más adelante de eso, que minimice este número. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, todo obviamente restringiéndonos específicamente a los periodos preintervención. ¿Okay? Todos los datos preintervención, del periodo 1 hasta el periodo T0, que es el periodo de la intervención. Entonces, de nuevo, todo el método reside en que ustedes tengan no solamente datos pre, sino bastante datos pre. ¿Okay? Eso va a ser una restricción importante. Ahorita hay otros métodos, digamos, también Abadi sugiere otros métodos y en esta revisión de Abadi 2020 también él sugiere otro y da las referencias respectivas. Entonces, si quieren ver otros criterios, este es el que vamos a usar nosotros. Pero hay más, digamos, pero es como para que sepan que en el paper está. Digamos, y hay otras cosas y vienen preprogramados en los comandos de Stata, otros criterios de eliminación. Entonces, veamos una aplicación sencilla, digamos, cómo se ve esto, por ejemplo, en la práctica. Y después lo vamos a hacer con Stata, obvio, digamos, como siempre hemos procedido en este semestre.
Entonces, por ejemplo, el efecto de la reunificación de Alemania en 1990 en el PIB per cápita de Alemania Occidental. Para los que no saben historia, hay una Alemania Oriental, una Alemania Occidental. Con la caída del muro de Berlín se unificaron las dos Alemanias, digamos, y el tema fue cuál fue el costo, digamos, de eso. Entonces, ¿cuál es el efecto de la reunificación de Alemania en la Alemania Occidental? ¿Okay? Porque básicamente lo que ocurrió, digamos, en esta época es que la Alemania Oriental, la dominada por la Unión Soviética, estaba hiper atrasada. Entonces la Alemania Occidental tuvo que hacer unas enormes inversiones para tratar de levantarlo, ¿okay? De tratar de ponerlo a catch up, básicamente. Entonces la unidad tratada es Alemania Occidental y el grupo de donantes va a ser en los otros países industrializados. Acá el ejemplo es bueno, ¿no? Porque precisamente hay una agregada que es Alemania Occidental versus Alemania Oriental, y hay un montón de otros países que no están sometidos al mismo tratamiento, porque el único país que fue sometido al tratamiento, lógicamente, de reunificación, fue Alemania. Entonces este es un buen ejemplo. Por eso bueno, se le ocurrió a Abad y compañía, digamos, el que se inventó el método, no es casualidad. ¿Okay? La idea entonces es que hay una serie de predictores, esa es la idea, del crecimiento económico, porque eso es lo que se trata de evaluar en este paper, o sea, cuál es el costo en términos de crecimiento económico para Alemania Occidental de haberse reunificado con su Alemania Oriental. Esa es la pregunta de investigación. Entonces, la idea es que vamos a utilizar una serie de predictores de ese crecimiento económico para la Alemania Occidental pre-tratamiento. Y hay unos valores predictores de crecimiento económico para los países industrializados. Entonces, esta es la idea. La idea es que, o sea, como así se debería ver siempre uno de estos papers de control sintético. Básicamente uno dice, este es el nivel per cápita, podría ser nivel o podría ser crecimiento, pero típicamente, vamos a hablar un poquito de eso, la gente cuando hace estos controles de tratamiento trata de hacer las variables en nivel. ¿Okay? Y eso no es casualidad, es más fácil hacer que el método funcione bien con nivel que con variables en primera diferencia. Pero fíjense que esto va creciendo, estos son los países de la OECD, va como a la par de Alemania, digamos, pero si todos están bastante más abajito, entonces como que no parece especialmente que la cosa funcione bien, pero ahí se ve. Y se ve acá claramente, esto es Alemania Occidental, que acá viene Alemania Occidental y está este hundimiento acá. ¿Okay? Está este hundimiento. Entonces, y después esto vuelve a subir. ¿Okay? Entonces, la idea es que el control sintético lo que hace es reponderar y construye pretratamiento y a esto lo hace lo más pegadito posible. No, esa es la idea de este método. Y después esto se ve por acá. Entonces, la idea es, de nuevo, que la distancia entre el sintético y el tratado es lo que se termina volviendo como el costo, básicamente, de la reunificación para Alemania Occidental. ¿Cómo uno sabe que está funcionando bien esto? Por eso este cuadro es muy útil. Básicamente tengo la Alemania Occidental acá, así como uno lo debería presentar. Tengo el PIB per cápita, creo que todo esto es pretratamiento. Sí, esto tiene que ser todo pretratamiento. No sé, por eso la cosa esta es tan larga. Porque hay que explicar todo eso. Before, ahí está. Porque eso tiene, todo el ajuste tiene que ser pre. ¿Okay? Entonces dice, mire, esto es la Alemania Occidental pretratamiento y pone el PIB per cápita, que es la variable de resultado de interés, pero siempre pues, le ponemos otras cosas. Apertura a comercio, tasa de inflación, el porcentaje de industrialización, escolaridad, tasa de inversión. O sea, toca pensar qué puede ser, ya se van dando cuenta, cuáles pueden ser para la variable de resultado de interés buenos predictores. De nuevo, predictores. No estamos tratando de ver causalidad acá. Es tratar de que ayude a predecir, a armar el mejor sintético posible. Y acá sí, más o menos, uno ve esta columna y ve esta columna y este es el sintético. Y uno ve que se parece bastante. ¿Okay? Está funcionando en general, no perfecto, por ejemplo, la tasa de inflación no es perfecta. Pero en los otros números más o menos se ve parecido. ¿Okay? Eso es lo que uno apuntaría. Por ejemplo, y después muestra, por ejemplo, el promedio del grupo de donantes. Y se fija uno de que sí, el promedio del grupo de donantes no tiene nada que ver. ¿Okay? O sea, básicamente lo que está mostrándome esto es que también está funcionando.
que también está funcionando el método. Y por ejemplo, si lo quisiéramos comparar contra Austria, que Austria es un vecino, digamos, y el que está más cerca, digamos, porque está a la par de Alemania, incluso Austria no se parece tanto a Alemania Occidental. ¿Okay? Esto es anecdótico, digamos, esto no es indispensable. Esto sí, las tres primeras sí. ¿Okay? Las tres primeras sí son importantes. ¿Okay? Las tres primeras sí son importantes y es lo que típicamente uno mostraría para un buen análisis. Lo otro que uno mostraría es esto, y de hecho los comandos de Stata muestran esta ponderación. Y me parece que no está bien que muestre un guión. Digamos, yo pondría 0, pero creo que es para los efectos de que quede claro. Básicamente estos son todos los países de la OCDE. Y básicamente el método lo que me está diciendo es, mire, yo he descartado del análisis Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España y el Reino Unido, porque básicamente no aportan, digamos, a la predicción, básicamente. Eso es lo que me está diciendo. No están aportando. Lo que sí me está diciendo, y es interesante, es que, por ejemplo, el vecino más cercano sí lo está ponderando y es el más ponderado de esto, pero no 1. ¿Okay? Lo pondera 0,42, porque Austria se parece a Alemania Occidental. Entonces, esa es la idea de este método, que es muy transparente respecto a de qué países está. Primero, número 1, qué país está usando y qué tanto los está ponderando para el control sintético. ¿Okay? Obviamente, siempre, por bonito que se ve el método, siempre hay posibilidades de sesgo. Siempre. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, siempre va a haber gente curiosa que les va a decir, pero usted se está olvidando de tal cosa. Bueno, pasa, incluso en en todos. Entonces la idea es que hay, por ejemplo, pues, supongamos un modelo clásico. Este sería un modelo clásico, donde quisiéramos mostrar la regresión que querríamos correr, por ejemplo. Y esto es efecto fijo por tiempo, por ejemplo, más los regresores, ya vamos a hablar de lo otro. Entonces la idea es que hay una tendencia temporal, esto especificado quizás de alguna forma un poquito flexible. Hay vectores predictores observados, ¿okay? Esos son los predictores que vamos a usar para predecir lo mejor posible el resultado potencial de la unidad tratada. Tenemos vectores predictores no observados. ¿Okay? Esa es la idea de lo que está acá. Entonces hay una parte que es lo que estamos usando, y hay otra parte que es la que podemos no observar. Entonces siempre volvemos a la misma, pues está denotado de una forma un poquito rara, coincide, ¿no? Pero al final del día es lo mismo de toda la vida, variable omitida. O sea, eso en econometría uno lo vieron. Entonces la idea es que básicamente este método es medio parecido a los métodos básicos, por eso les di los métodos básicos este semestre. Este método también, para que tratamos de hacer el mejor esfuerzo, también estamos usando casi todo lo observable. Estamos usando lo no observable para hacer el match. ¿Ok? Solamente que el match acá está hecho de una forma un poco especial, pero es parecido a hacer un match. ¿Okay? Te cobran por este small code matching, me pareció en esa idea. Y obviamente tenemos una serie de perturbaciones. ¿Okay? Entonces la idea de esto es que lo observamos y esto es lo que no observamos. En serie de tiempo, digamos, eso se podrían llamar factores comunes y factores de carga. Nosotros no hemos hablado de eso, pero así se llama en esta literatura y no sé por qué le dicen así. La idea es también que podemos pensar esto, digamos, como si fuera dato de panel y tomar diferencia en diferencia y tomar efecto fijo haciendo que esto sea fijo en el tiempo. También se puede. O sea, básicamente correr diferencia en diferencia, ya vamos a entrar a diferencia en diferencia, va a ser el último tema que vamos a ver. Vamos a verlo a continuación a este. Pero básicamente también es válido, tampoco está mal, digamos, si ustedes quieren, hacer un diferencia en diferencia, digamos, y hacer un panel listo, digamos. O sea, también se puede. O sea, no está mal. Pero vamos a ver que este método tiene sus ciertas ventajas sobre diferencia en diferencia y sus contras también. Por ejemplo, entonces tenemos un X, ¿okay? Que el vector que incluye Z y los resultados pretratamiento de la unidad tratada y la matriz que contiene las mismas variables pero de las unidades no tratadas. Entonces la idea, por ejemplo, supongamos el escenario ideal, que gracias a la ponderación obtengamos exactamente, ese sería como el sintético perfecto, ¿no? Que básicamente gracias a los ponderadores que estamos eligiendo podemos simular perfectamente al tratado. Eso sería el escenario ideal. Supongamos, o sea, que el control sintético es capaz de reproducir exactamente las características de la unidad tratada. Eso era lo ideal, ¿no? O sea, estamos pensando en el escenario ideal. La idea es, bueno, supongamos que estamos en el escenario ideal. Bueno, incluso en ese escenario ideal, que tan mal podemos estar haciendo las cosas. En este caso, la idea es que puede haber algún sesgo,
¿no? Pero está controlado, sí, por las perturbaciones, digamos, que ojalá que no sean serias, y el número de periodos de tratamiento. ¿Okay? O sea, un control sintético que reproduce los valores Z y U proveería un estimador insesgado del efecto de tratamiento para los tratados. Ese es el mejor escenario. Ahora, esto no es no observado, es el problema. Esto es el control no observado. Entonces, eso no lo podemos ajustar en los datos. No podemos ajustar por la parte no observada. Entonces, qué tan posible es reproducir al tratado si tenemos una parte que es no observable? Esa es la pregunta que se hace. Que está bien, digamos. O sea, supongamos que con lo observado podemos reproducir lo mejor posible, pero no hay una parte no observable. Obviamente, entonces dice, bueno, que ¿en qué escenarios eso puede pasar? Y dice, bueno, eso puede pasar, por ejemplo, si las perturbaciones, ¿ok? Y el control sintético compensan por las diferencias. O sea, ok, puede ser, digamos, vamos a hablar de qué pasa. Entonces, ¿en qué caso es, o sea, que en qué caso esto es posible reproducirlo sin los observables? Por ejemplo, si el tamaño de la perturbación es pequeño, si, o sea, esto creo que está mal escrito, ¿no? Yo lo reescribiría, que la próxima vez lo voy a replantear esto. A ver, esto es lo que normalmente necesitamos. Número 1, para que la cosa funcione bien, básicamente, lo voy a dar vuelta. Para que la cosa funcione bien, típicamente vamos a necesitar que los shocks sean transitorios. Y vamos a hablar de esos diferentes puntos. Segundo, necesitamos que el número de pretratamiento sea grande. También tiene sentido, vamos a hablar también de eso. Vamos a ver esos dos puntos, ya que estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que este método necesita? Básicamente, y ese es el mensaje de esto, lo que pasa es que está escrito de forma un poquito rara. Todo, a veces uno sigue a los autores y no son tan claros como ellos creerían. Básicamente, ¿qué está diciendo eso? Está diciendo, mire, si usted está queriendo, tiene el periodo acá, y una cosa es los casos ideales que vemos ahí. Supongan ustedes que tienen el tratado así y los controles así. El promedio de los controles. Entonces es muy probable que si la cosa se comporta así, es muy probable que logremos reponderar y hacer esto. Entonces dice, ahí va a funcionar bien. ¿Cuándo no? Y por eso el tema de las perturbaciones es importante. Eso es razonable, pero ¿qué pasa si la serie que estamos queriendo y el control es también bueno, ahí seguramente el método no funciona muy bien. Porque es muy complicado, o sea, tiene demasiado ruido, digamos, básicamente. Las perturbaciones están molestando bastante. ¿Okay? Hay obviamente una de las soluciones un poquito obvias, digamos, ir a tratar de suavizar un poquito la serie, digamos, si que son muy ruidosas, por ejemplo, si son diarias, tratar de usar algo trimestral, puede ser. Pero si es muy ruidosa por per se, por ejemplo, que supongan que sea, no sé, incluso anual, digamos, y de así, bueno, entonces no hay mucho de dónde agarrarse, digamos. ¿Okay? Entonces puede pasar. Lo otro que también puede complicar el método, no. Lo otro que puede complicar la estimación es si ustedes tienen el tratamiento como por acá. Y que yo, tienen uno o dos datos atrás. Entonces eso es complicado, incluso si es todo suavecito. ¿Por qué? Porque básicamente el método tiene poca información de la cual hacer el PEG. ¿Okay? No tiene suficiente información, entonces también en el escenario es difícil. La única forma más o menos de tratar de compensar el hecho de que tengan un poco de datos para atrás es tener muchos regresores. Muchos regresores. Podría ser, no se podría compensarlo. Porque básicamente tampoco van a poder usar muchos rezagos, porque la serie es corta. ¿Okay? Eso básicamente es lo que está diciendo esas dos diapositivas. Están diciendo, en general se necesita para que esto funcione bien bastantes periodos para atrás y que las series no sean demasiado ruidosas. Y si lo son de nuevo, toca suavizarlas un poco.
Obviamente en la práctica es difícil que todo no dé perfecto, eso es obvio. ¿Okay? Lo máximo que se trata de pedir es que sea aproximado. O sea, básicamente lo que se está tratando es que más o menos lo que estamos haciendo con el sintético más o menos se parezca al tratado, más o menos. Que se parezca al menos. ¿Okay? Al menos. O sea, obviamente, si hacemos un montón de cosas y no nos da parecido, la idea es no use eso. Porque lo más probable es que nos dé un sesgo grande. ¿Okay? Vamos a ver cómo en la práctica uno lo puede tratar de prevenir eso. En la práctica. Obviamente, eso podría ser grande, incluso si usted es grande, si uno está haciendo, me parece que si uno estaría haciendo mal las cosas. Obviamente, también existe posibilidad de sesgo, pero podemos utilizar muchos regresores. Obviamente también hay que elegir estratégicamente en muchos casos el grupo de donantes, ¿ok? Típicamente el grupo de donantes, dependiendo del contexto, hay demasiados contextos, digamos. Hay muchos contextos donde va a ser obvio elegir el grupo de donantes y hay otros grupos donde no va a ser tan obvio. Pero uno no debería, en principio, meter a todo el mundo en el grupo de donantes. Por ejemplo, el caso que yo les decía recién, en el caso del proceso de paz, debatiría uno sobre si Bogotá es un buen miembro del grupo de donantes. Uno diría, no, lo más probable es que me toque tratar de tomar un municipio que esté muy afectado y otro municipio no afectado, pero que más o menos, por ejemplo, geográficamente estén cercanos, por ejemplo. Pero, ¿entiendes cómo se descarta? O sea, por el curso por el cual descartas esas. No, o sea, el método te lo puede descartar, ese es un buen punto, digamos, el método puedes permitir que el método te lo descarte, pero hay veces que antes de ponerte a hacer el método, a veces es buena idea tratar de, como investigador, digamos, de no meter a todo el mundo, digamos, poder elegir estratégicamente, decir, no, mire, me parece que tales no tiene mucho sentido aprenderlo, porque son demasiado diferentes, digamos, puedes tener tus argumentos, digamos, para decir, no, o sea, que yo, comparar Alemania con Congo, o sea, son demasiado diferentes, digamos, o sea, no, que no hay mucho de dónde sujetarse. Una pregunta. Sí. Si no llega una inyección que estadísticamente le funciona durante, pero teóricamente no funciona, ¿a qué le doy previsión? Es muy difícil que te llegue a pasar eso, digamos, honestamente. Digamos. O sea, es muy raro que si vos como investigador dijiste, no, esta es una cosa que no tiene nada que ver, pero después da pegadísimo, es algo raro, digamos, algún error como uno con investigación está cometiendo. Digamos. O sea, que justo te dé esa contradicción es un poco extraño. Vamos a ver que hay por de todas formas pruebas robustas, digamos. Hay pruebas robustas donde básicamente lo que hace uno es jugar un poquito con el grupo de donantes a ver qué tan robustos son los resultados que uno obtiene al grupo de donantes. Entonces, por ejemplo, una prueba de robustez es tomar todo el grupo e ir eliminando uno. Uno, a ver si hay alguno que sea el que esté explicando todo, digamos. Entonces ahí uno se preocupa, digamos, porque dice, o sea, no puede ser que elimine a uno nada más y ya todo, y solamente, o todo funciona muy bien o todo funciona demasiado mal solamente con ese uno. Ahí hay algunas cejas que se levantarían como, eso se ve medio raro, digamos. Debería ser que más o menos sea robusto a esto. Entonces la idea, pero básicamente, si tenemos gente que sea demasiado diferente, podría ser que haya algún no observable que esté molestando. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, ahí entramos, por ejemplo, en la selección de variables. O sea, ¿qué variables uno debería usar? Bueno, hay muchas posibilidades, porque es un método de predicción. Hay que entender eso, ¿no? O sea, el control sintético es un método de predicción. Un método que está tratando de conseguir lo que yo digo siempre, el mejor yes sombrero. Lo mejor posible. Entonces, la elección de los predictores es un poco obvia. Digamos, que hay que elegir los mejores predictores. En la idea, típicamente, lo que el grueso de la gente hace es poner un montón de valores pretratamiento de la variable de resultado. Eso es lo típico. Y después se ponen a jugar con otros predictores. Después. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cómo es la receta? Receta entre comillas, como toda la vida. Uno empieza típicamente con T-1, T-2, T-3, digamos, y típicamente uno ya logra un gran ajuste gracias a eso. Y ya después uno se pone a molestar quizá con un poquito los regresores, con algún X1, algún X2, un X1 menos T-1, o sea, con algún rezago de algún predictor, o sea, uno puede jugar con eso. Pero esto ya le da la idea de por qué uno necesita bastantes pretratamientos, pues como para más o menos poder usar rezagos. Si la serie es corta, no puede usar muchos rezagos. Algunos prefieren utilizar solamente valores pretratamiento,
Abadi tiene sus dudas al respecto porque dice que eso puede ser que haya algo observable que yo no esté incurriendo. Yo no sé, yo creo que está bastante bien, especialmente si los datos son bastante limitados. Usted, o sea, de nuevo, esto es muy bonito caen hablando con X y demás. Cuando uno va a los datos, a veces los datos no lo ayudan a uno. Digamos. Si uno quisiera usar ciertos predictores, pero uno no los tiene. O faltan, digamos, o que yo, hay algún grupo de donantes que los tiene, uno los tiene o no los tiene, digamos, un enredo. Entonces, muchas veces en la práctica, mucha gente se dice, no, mire, lo único que logré conseguir son buenos datos de la variable resultado, es lo que voy a usar. ¿Okay? Sí, yo sé que puedo estar cometiendo algún error por lo que me toca usar, porque es lo que tengo. Pasa. Obviamente uno puede utilizar el valor predictivo de eso, o sea, vamos a ver cómo se puede hacer. Lo importante, esto sí lo voy a poner con rojo, es no utilizar resultados post tratamiento en el cálculo de las ponderaciones. ¿Okay? Entonces, porque recuerden que lo que es post tratamiento eso se usa después de cuando ya elige los ponderadores. Todo el banco, todo el cálculo de las ponderaciones utilizando datos pre-tratamiento. ¿Okay? Esa es la primera gran advertencia. Si no, todo da sesgado, ¿no? O sea, cualquier cosa el método. Inferencia. ¿Cómo se hace inferencias? Eso es más enredado. Porque fíjense que hasta acá no hemos hablado de test, ni F, ni phi, ni nada. Bueno, porque resulta que esto se tiene que ver más con lo que se llama métodos de permutación. O sea, lo que hacemos básicamente es hacer varias permutaciones de este grupo de donantes y estimamos lo que se llamaría efectos placebo. ¿Okay? O sea, volvemos a correr el método, digamos, con diferentes grupos de donantes y vemos qué tan robustos son nuestros resultados a cambiar, digamos, o permutar sería, por eso método de permutación, el grupo de donantes. O sea, haciendo una ensalada básicamente con ese grupo. O sea, sacando, poniendo gente, partiéndolo en dos. Vamos a jugar mucho con eso. La idea es que el efecto del tratamiento de la unidad se considera significativo cuando su magnitud es lo suficientemente grande con respecto a la relación de distribución de permutación. O sea, básicamente, dicho sea de otro modo, si el efecto del tratamiento efectivamente afectó a la unidad tratada, debería ser que para todos los otros placebos no funcionó nada. O sea, debería afectar únicamente a la unidad tratada. Y el efecto estimado debería ser el máximo solamente para la unidad tratada. Para el otro no debería dar nada. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, el problema es que no necesariamente el ajuste va a ser el mismo para todas las tratadas y no tratadas. Entonces la gente trata de tomar una decisión al respecto. Entonces lo que se hace es medir el ajuste relativo pretratamiento. Eso va a ver súper psicológico, pero cuando lo veamos con un ejemplo va a quedar más que claro de lo que uno está haciendo. Pero ¿qué es lo que está haciendo uno? Digamos? Uno está diciendo, para el efecto pretratamiento, yo puedo hacer este cálculo, fíjense que, y esto con cuidado, esto es básicamente la medida, digamos, de distancia del tratado versus el sintético pretratamiento. ¿Okay? Básicamente el resultado producido por un control sintético cuando la unidad J está codificada como tratado. Entonces estamos cambiando la unidad tratada con esto. ¿Okay? Y usando todas las otras unidades para el grupo de donantes. Acá lo que estamos haciendo es una permutación, básicamente. ¿Cuál es la permutación que estamos haciendo? Vamos a, porque acá no se va a notar. A ver, no está acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es... Tenemos el grupo acá. El grupo, supongan que este es el grupo de donantes. Y tenemos un tratado acá. ¿Ok? Entonces acá podemos correrlo a control sintético. Así, con esto. Pero lo que podemos jugar también. Nosotros sabemos que al final del día el grupo de donantes está compuesto de un montón de diferentes unidades agregadas. Entonces lo que puedo hacer es volver a correrlo, digamos, esta es como la original, y la permutación es sencillamente meter al tratado acá, dejar a los demás de vuelta acá adentro y tomar a otro como si fuera el tratado, entre comillas. Entonces esa es una permutación y lo puedo repetir. O sea, puedo hacer lo mismo esto un montón de veces. Entonces puedo sacar a ese mismo... a dejar el tratado acá de nuevo y sacar a otro de estos que está acá adentro
¿ok? Y te va a hacer que como si fuera tratado. Y la idea es repetir eso un montón de veces, ¿ok? Repetir eso un montón de veces. Y en cada caso calcular, hacer este cálculo. O sea, de cuál es el ajuste pre, ¿ok? ¿Ok? Pre para ese nuevo tratado. Eso se llama root mean squared prediction error, es la raíz del error cuadrático medio, ¿ok? Para unidad J. Entonces lo calculo esto para todas las unidades. Y la idea es calcular el coeficiente post-intervención versus pre-intervención, que es esto dividido en esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hago eso, es la calidad de ajuste de un control sintético que de una unidad es arbitraria, post-tratamiento relativo al ajuste pre-tratamiento. La idea es hacer esto para todas y esto debería ser máximo solamente para la unidad tratada. O sea, esto debería de ser, o sea, básicamente que estamos haciendo esto 1000 veces, mil veces no, J veces. Básicamente ya lo vamos a ver con un gráfico, pero la intuición es la siguiente, que si todo está funcionando bien y el tratamiento está bien armado, debería ser que el tratado que nosotros consideremos que está tratado, esta distancia dividido en esta distancia, debería ser máximo exclusivamente para la unidad tratada. Para otro, que no sé, que nosotros sepamos que no es tratada, que da así, y el sintético da así, o sea, esto sobre esto no es tan grande. Esa es la idea. La distancia, siempre pienso en términos de distancia. Entonces, esto me va a dar así para el tratado y así para cualquier otro. Para un placebo, básicamente. Vamos a armar un placebo. Entonces, la idea es hacer todas esas permutaciones para hacer inferencia. La idea es que si esto es lo más grande para la unidad tratada, que en la demás, eso evidencia de que el efecto es válido. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver después con un ejemplo. Quédense tranquilos. Yo sé que suena un poco exótico, pero uno lo ve con la práctica y se intuitivamente tiene sentido. ¿Por qué a la gente le gusta sintético en toda esta historia? Respecto a una regresión lineal, por ejemplo, a las regresiones que hemos hecho hasta hoy. Supongamos, por ejemplo, la regresión lineal. Supongamos que tenemos una matriz, digamos, de resultados. Post-tratamiento, tenemos un grupo de donantes, todo lo clásico, digamos. Supongamos que tenemos los promedios, aumentar, bueno, no, mentira, esto es tomar los regresores y sumarles unos, eso es una tontera. Y supongamos que tenemos un estimador de regresión, ¿ok? Y es básicamente, esto es como beta multiplicado por los regresores, ¿no? O sea, esto no es muy sofisticado, esto es mínimo cuadrado ordinario escrito con matrices. O sea, no estamos diciendo nada del otro modo. La anotación es medio peculiar, ya, pero bueno, yo trato de sellar el paper de Abel. Ponerle B sombrero me parece medio raro, yo le pondría beta, pero bueno. Entonces la idea es que el tratamiento va a estar dado por, digamos, suponiendo que este es el estimador de beta, digamos. El estimador, pero bueno, esto es para de nuevo, para los control. Lo que yo necesito es aplicar esto al tratado. Entonces hago esta estimación y esta es la predicción que me está dando, básicamente, utilizando este beta, es la predicción que me está dando para ¿cómo se llama? Para el tratado. Porque eso es básicamente lo que uno está haciendo. Es tratar de comparar al tratado versus el control. Eso es lo que está escrito ahí. Es un poco psicodélico, se lo cedo, pero así está puesto en el paper. Entonces, básicamente esto es lo que estamos usando. ¿Okay? La ponderación que estamos haciendo, entonces, eso es lo que está tratando de ser muy claro Abadi, es esto que está acá. Entonces, esa es la ponderación que estamos usando. Estamos utilizando mínimos cuadrados ordinarios en una regresión lineal, digamos, y esa es la ponderación que le estamos usando en regresión siempre, aunque uno no lo sepa. Entonces, la idea es que, por ejemplo, la no extrapolación es la primera cosa que Abadi resalta. Dice, básicamente, que los ponderadores pueden salir, estos ponderadores de regresión pueden salirse del intervalo 0,1. ¿Okay? Básicamente, podemos tener este ponderador negativo o mayor a 1. Eso no es ideal. ¿Okay? No es ideal. Y uno ni se da cuenta. ¿No? Básicamente, el otro que digamos que también tiene es que básicamente la transparencia del ajuste no es buena en regresiones. O
sea, porque básicamente estamos metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. Que era lo que yo les decía, que a eso a la gente le gusta control sintético, porque sabemos exactamente qué ponderación le estamos dando a cada unidad. Eso regresión no nos lo dice nunca. O sea, metemos a todo el mundo en la misma bolsa y suponemos que son suficientemente buenos. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en cambio, el control sintético es muy transparente, digamos, y a la gente sí le gusta eso. Le gusta mucho esa transparencia. Entonces, son las dos grandes ventajas, digamos, de control sintético sobre regresiones. Ahora bien, lo que les decía, yo me adelanté un poquito, pero no importa. Se tienen que dar condiciones, como en todos estos métodos. Por eso yo le estoy dando una batería de herramientas, porque dependiendo en dónde estén parados, es qué herramienta les va a tocar usar. Se necesitan ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, lo del tamaño del efecto y la volatilidad del resultado. O sea, la idea es que tienen que ser el efecto de una unidad, puede ser varias, pero no pasa nada, en comparación con otras unidades no tratadas. ¿Okay? Obviamente, si el resultado de un interés varía muy poco entre el tratamiento o el resultado es muy volátil, es complicado. ¿Okay? Es complicado de hacer la evaluación. O sea, básicamente lo que está diciendo eso es, bueno, lo que ya les mostré. Bueno, o se suaviza. Digamos, ¿ok? Entonces, lo que les dije recién, digamos, si las cosas les da así, no apliquen de una control sintético, traten de suavizar un poquito la serie con algún filtro o alguna cosa antes de aplicar control sintético, si no, en ese escenario no va a funcionar para nada. ¿Okay? Y lo otro, que es lo que dice ahí, por ejemplo, va a ser enredadísimo si es que el efecto es mínimo. Quizá, ahí puede que algo, pero puede que no, quién sabe. O que sea todavía más chiquito, ¿no? O sea, podría ser una cosa. O lo otro que también, bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Podría ser picking, una cosa así, y ya. Entonces va a ser difícil captarlo ahí, ¿no? Porque básicamente va a ser complicado que nos dé esa distancia ahí si el efecto es mínimo. ¿Okay? Entonces no tiene que ser ni súper volátil, pero tampoco puede ser una cosa muerta. Tiene que ser un punto intermedio. Obviamente necesitamos ese grupo de comparación, o sea, tenemos que armar ese grupo de donantes, digamos. Por ejemplo, no podemos poner grupos que hayan sido tratados por una cosa parecida. ¿Okay? Entonces estamos, por ejemplo, en una ley. Digamos, tenemos que estar seguros que si sea una ley A, bueno, que el grupo de donantes, ni nadie en el grupo de donantes haya tenido una ley como la A, o haya hecho ese cambio, digamos, si no es medio raro, digamos, ponerlo en el grupo de donantes. Uno que tiene que estar seguro de eso. Entonces, y el tratamiento tiene que estar ausente en la totalidad del periodo de análisis, porque si después tratado es medio raro. ¿Ok? O sea, si lo piensan 2 segundos, ya se los voy a mostrar. Entonces hay que eliminar unidades de control que hayan sido afectadas por grandes shocks en el resultado de interés en el periodo de análisis, también. Y mantener unidades similares en la unidad del grupo de donantes. Entonces lo veamos rápidamente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo. Porque también puede pasar. Pero recuerden que ustedes están, voy a tratar de ser transparente en eso, este es el tratado. Pero ustedes recuerden que están metiendo atrás, tras bambalinas, varios grupos de donantes. O sea, hay tras bambalinas varios. ¿Okay? Típicamente bastantes. O sea, lo que la advertencia es que tienen que tener un poco de cuidado. Número 1, que ninguno de estos esté sujeto a un tratamiento parecido a este, porque le podría pasar, por ejemplo, que haya alguno que justo antes, le voy a poner otro color, para que sea claro. Supongan que haya otro que justo fue tratado por algo parecido. Entonces, para este caso, les da así, pretratamiento. Medio raro meter ese control ahí, en el grupo de donantes. O también, porque el otro día me quedé con la duda ese, digo, no, sí, también hay que tener cuidado con eso, que pueda ser después. También es un enredo. Porque recuerden que el sintético, ¿ok?
está usando, que no de esas funciona muy bien acá, pero recuerden que después el sintético empieza a funcionar para armar el sintético acá. Si acá está tratado por algo, en una de esas se va para acá. Entonces me introduce un ruido, incluso si fue tratado después. Pero no tiene que haber sido tratado ni antes ni después por un tratamiento similar, cosa que a veces no es tan fácil. ¿Okay? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y cuál es la otra advertencia? Y por grandes shocks, porque podría ser, obvio, grandes shocks. También podría ser que por una cosa que nada que ver. Por ejemplo, pónganle que sea PIB, digamos, y supongan que esto es, yo, el ejemplo que tengo más en la cabeza, que sea Argentina en el 2002, fue el peor momento, y esto sea Argentina, y Argentina venía mal, pero en el 2002 la cosa se fue a pique. Digamos, entonces meter a Argentina en el grupo de donantes es medio un enredo, porque después se volvió para arriba. Pero es medio incluso si fue después, supongan que esto es 1995, medio raro mantener a Argentina en el grupo de donantes porque el shock que sufrió en el 2002 es muy pronunciado. Entonces uno tiene que tratar de tener cuidado con eso. Entonces por eso le digo que uno juega mucho con el grupo. O sea, nunca se casa con el grupo de donantes. Uno va probando, sacando y ver qué tanto cambian los resultados si uno saca a cierta gente. ¿Okay? Bueno, este es medio obvio. La no anticipación, o sea, básicamente que ninguno haya reaccionado en forma anticipada al tratamiento. O sea, tiene que ser algún tratamiento que eso. Tiene que ser que nadie vio venir esto. ¿Okay? Nadie vio venir que esto iba a pasar. Para que tenga sentido. Si se detecta que este es el caso, entonces hay que ajustar el momento del tratamiento. Y típicamente uno también juega con eso. También se hace en diferencia. Básicamente uno sabe que este es el momento del tratamiento, pero ve unas cosas medio raras, entonces lo que uno hace, si uno detecta que hay anticipación, uno lo mueve al periodo de tratamiento un poquito antes, ¿bien? Porque sabe que hubo un poquito de anticipación, también se puede pasar. No tiene que haber interferencia, digamos, o sea, básicamente que los resultados de la unidad del grupo de donantes no producen cambio en los resultados de la unidad tratada y viceversa. Este a veces no es tan fácil, digamos, o sea, que yo, PIB, digamos, es medio raro pensar que a un país crece en aislamiento, digamos. Típicamente el crecimiento de un país está atado a veces al crecimiento de otros y viceversa, digamos. Yo creo que este supuesto es el más heroico. Sí, exacto. Entonces, por eso hay que tener cuidado, digamos, el tema de las interferencias y todo eso. Que está muy conectado con lo que habíamos hablado el otro día de no contaminación. Es medio parecido al de no contaminación este. Que el que otro haya recibido el tratamiento no afecta mi resultado, ni que yo no haya recibido el tratamiento no hace que afecte el resultado del tratado. Porque es difícil asumir que una Alemania no unificada tenía el mismo nivel de comercio, digamos, con Francia Por ejemplo. o el Reino Unido. Sí. Por eso yo creo que ellos lo que hacen es poner varios países de la OCDE como para más o menos decir, esto es lo que, o sea, por ejemplo, Australia es muy difícil que, pero bueno, lo ponen igual, digamos, y prueban. Sí, es difícil. Entonces, básicamente lo que se hace es eliminar algunas unidades que se sospecha que son afectadas por los resultados de la unidad tratada. Bueno, entonces, para que también al mismo tiempo pueden ser unidades que sean medio parecidas. Yo no quiero las unidades que sean parecidas. Bueno, entonces a uno toca jugar un poquito con eso. ¿Okay? Típicamente lo que les digo, en la práctica, como funciona esto, es que la gente juega con su grupo de donantes y le muestra a la gente, y trata de ser bien transparente, de si las cosas cambian demasiado si uno utiliza otros grupos de donantes. Eso es lo que se hace para ser lo más transparente posible respecto de esto, de la no interferencia. Bueno, esto es medio raro, la condición de casco convexo. Básicamente dice que las estimaciones de control sintético se basan en la idea de una combinación de unidades no afectadas. ¿Okay? Entonces la idea es que se debe verificar que si la diferencia en las características de la unidad afectada y control sintético sean pequeñas, digamos, o sea, pretratamiento, obviamente. Esa es la condición. Básicamente que sean parecidos, que el control sintético pretratamiento y el tratado sean similares.
Obviamente se puede, si uno quiere, si uno no lo logra a la primera, a veces la gente lo que hace es transformar un poquito las series, pero esto ya sería un movimiento un poquito desesperado, porque básicamente si no funciona muy bien con niveles, hacerlo ya con primeras diferencias o tasas de crecimiento, o sea, es más volátil, digamos, la tasa de crecimiento, primera diferencia, es más volátil, digamos. Entonces, hacer ajustes de cosas así es más complejo, digamos, ¿okay? Más difícil. Yo creo que la gente pocas veces haría eso. El horizonte de tiempo, eso también sí es importante. Entonces, el efecto de algunas intervenciones pueden tomar tiempo en ser observados, ya sea por la magnitud del efecto como en la implementación. O sea, básicamente este método también requiere que ustedes tengan no solamente bastante datos pre para que el ajuste sea bueno, sino también datos post, bastantes datos post. Porque si no, en una de esas no están dando suficientes periodos para adelante como para detectar algo, porque puede ser que no estén detectando nada, pero porque ustedes no tienen suficientes datos, digamos. O sea, no es que no haya pasado nada. ¿Okay? Obviamente, necesitamos datos agregados, esa es la palabra clave, de predictores y resultados. ¿Okay? Entonces, sí o sí esto para datos agregados, de unidades expuestas y no expuestas al tratamiento de interés. Entonces, siempre agregado. O sea, esto no es para microdatos. Volvemos a eso. Entonces, esto no es para individuos, no es para firmas, esto es para ciudades, para estados, para países, agregado. Y que ustedes lo hayan seguido suficiente tiempo para atrás y suficiente tiempo para adelante. ¿Okay? Cuando no hay datos agregados, lo que se puede hacer, eso yo también lo he hecho en su momento, pues ustedes en base a microdatos pueden construir datos agregados. Eso está bien, ¿ok? No sé si se puede. En base a la gran encuesta, armar series de desempleo. Se puede, digamos. Pero hay que agregarlos a algún nivel. A algún nivel de, por ejemplo, ciudad o departamento o algo, digamos. Pero algo, hay que agregarlos a algún nivel. Obviamente, suficientes datos pre-intervención para lograr un buen ajuste. Obviamente, no tiene que haber ningún quiebre, no tiene que haber ninguna cosa demasiado extraña, porque si no, no va a funcionar bien. Si tenemos pocos datos pre-intervención, lo que les decía, se puede compensar con buenos predictores, o sea, si no tenemos suficientes T para atrás, bueno, podemos tener suficientes regresores. Puede ser, eso no está mal. No está mal. Y o lo que les decía, también suficientes datos por intervención para poder evaluar el efecto del tratamiento, porque puede ser que no lo estemos evaluando bien, o uno puede, si uno está parado y uno dice, no, es que yo estoy en 2024, estoy evaluando que yo, pandemia, bueno, tengo 4 años nada más para adelante, quizás. Bueno, algo puedo decir, pero quizás me toque esperarme a más años todavía para tener unas conclusiones definitivas, eso también puede ser. Que uno saque una cosa preliminar y después saque otro paper diciendo, bueno, lo voy a actualizar lo que hice hace algunos años, a ver si las conclusiones se mantienen, también puede ser. Lo que les digo, hay muchos chequeos de robustez, por ejemplo, cambiar la fecha, se llama backdating, que básicamente es cambiar la fecha, al cambiar el momento del tratamiento, también se puede. O sea, si básicamente hay cambios importantes, bueno, algunos ya uno se pone en problema porque dice, bueno, entonces el momento de tratamiento de usted está mal. No, si es que cambiando la fecha todo cambió. Obviamente también se puede hacer, digamos, esto es parecido a lo que es tendencia paralela, lo vamos a ver en diferencia con más calma, pero básicamente lo que hacemos es, como en este ejemplo, nosotros sabemos que la reunificación fue en 1990, pero bueno, podemos poner 1980 y replicar el mismo método, a ver si nos sigue dando parecido. Acá más o menos la línea del control sintético sigue dando acá. Si diese para abajo, para arriba, o sea, diferente se va a ver. Pero la idea es que más o menos los resultados no cambien drásticamente. Obviamente tienen que ser robustos a la elección del grupo de donantes. Si los resultados de ustedes se mantienen pura y exclusivamente porque eligieron el grupo de donantes, hay algo que no está bien. Justo eligieron el grupo de donantes que les da. Obviamente los predictores, digamos, o sea, si justo, bueno, ahí no sé, yo creo que es debatible. Si justo les da con un determinado grupo de predictores, puede ser que eliminando algún predictor el ajuste cambie, pero los resultados se mantengan. Eso es lo que debería pasar. Que es lo mismo, la misma técnica que uno usa en regresiones simples, ¿no? O sea, tampoco es tan difícil. ¿Qué es lo que uno típicamente hace? Digamos? Uno no muestra en el paper una regresión, uno muestra varias. Y lo que uno espera, que
que básicamente poner, agregar o sacar algún regresor no cambia radicalmente las cosas, digamos, que debería más o menos mantenerse. Eso es lo mismo que está diciendo acá. Más o menos. Pero pues sí puede ser que haya algún predictor que sea relevante también, por otro lado. Qué sé yo. Puede haber algún predictor que sea clave. Si no, bueno, puede pasar. Por ejemplo, esto es cambiarle lo que se llama un leave one out. Básicamente lo que hacen es repetir el método, esto usando todos los donantes, y esto es repitiendo el proceso, pero por ejemplo con diferentes grupos de donantes. Básicamente están dejando uno afuera. ¿Okay? Entonces, lo que uno debería observar es algo como esto, digamos, que básicamente la línea más afuera se ve acá, y no importa el grupo de donantes, más o menos siempre se mantiene alejado, o sea que básicamente que si saco a una persona del grupo de donantes, esto no se vuelve loco, digamos, sino que más o menos esto se mantiene ahí, digamos, se mantiene ahí. Vamos a ver una explicación de un paper nada más, y después la clase que viene yo sí voy a mostrarles con Stata un ejemplo con Stata. Vamos a ver un paper, que acá se nota todas esas pruebas de robustez, ¿sí? Es muy clarito. Digamos, o sea, básicamente este es el ejemplo que está al comienzo de la presentación, que es básicamente un control de prohibición, digamos, de consumo de tabaco en 1988. Y la idea es California, la unidad tratada, eso se aprobó en California, una ley, digamos, de restricción al consumo de tabaco, y el grupo de donantes son otros estados de Estados Unidos que no aplicaron controles similares. ¿Okay? Entonces la idea es el consumo de cigarrillos, entonces es ver sobre si esa prohibición a consumo de tabaco efectivamente redujo el consumo de cigarrillos, que típicamente esos son los propósitos de este tipo de prohibiciones. Entonces la idea es el consumo del cigarrillo, y lo que le uso es consumo de cigarrillo, pero uso un montón de otras cosas, PIB per cápita, porcentaje de jóvenes, precio de los cigarrillos, consumo de cerveza, venta de cigarrillo, o sea, se usan un montón de cosas, o sea, por eso es un buen ejemplo, que ustedes consideren que va a predecir cigarrillos. Volvemos. A ustedes no les importa si una cosa causa la otra. O sea, no, lo que están tratando de obtener buenas predicciones, nada más. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, esto es el consumo de cigarrillos per cápita para otros estados. Entonces, ¿cómo funciona? Este es el gráfico que tenía al comienzo, así es como funciona. Entonces, este es el gráfico inicial, esto es con lo que uno inicia el paper. Y uno después le dice, bueno, ¿qué tan robusto es esto a las diferentes alternativas? Entonces, lo primero que uno hace es decir, bueno, la tabla que decíamos. Esta es California real, esta es la California sintética, se parece bastante, y esto es el promedio de los demás estados. Entonces, lo que uno está demostrando con estas tablas es el método está funcionando bien. O sea, básicamente, gracias a utilizar control sintético, logramos un estado artificial que se parece bastante, ¿okay? En las variables que estamos observando. ¿Okay? Esto es lo que se llama un gráfico de gap o gráfico de brecha. Gráfico de brecha. Esto se usa mucho. En vez de mostrar esos dos gráficos que están inicialmente, lo que la gente hace es mostrar la distancia, ¿ok? Por eso se llama gap, pre y post. Eso es lo que está mostrando. Y típicamente debería verse así, para arriba o para abajo. O sea, debería verse que antes del tratamiento casi no hay diferencia entre el tratado y el control, pero post sí. Así es como debería verse el gráfico de gap. Y ¿qué es lo que hace uno? Una vez hecho eso, solamente para el tratado, uno hace una permutación. Uno corre el mismo modelo para todos los estados, en este caso de Estados Unidos, 50 estados. Entonces uno vuelve a correr el método en la misma cosa para todos los estados, y fíjense que da unas cosas re locas, digamos. Entonces se llama distribución de placebo utilizando todas las unidades del donor pool. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene hacerlo así? Y por eso uno nunca hace esto de los efectos del ejemplo. Uno no hace esto, ¿por qué? Porque fíjense que el ajuste pretratamiento, que es lo que el método dice que tiene que funcionar bien, es pésimo para muchos de los estados. Entonces lo que hace uno es decir, no, hay un montón para los cuales esto funciona horrible, digamos. Lo que puedo hacer es restringirme y quedarme solamente para los que me dan root mean square prediction errors pequeños. ¿Okay? Eso no me acuerdo cuál, que si 2 times pre-doc, bueno, no sé qué es este cosa que está escrito acá. Pero básicamente es eso. O sea, me voy a quedar no con los 50 estados, digamos, de placebo,
sino con el grupo de estado que más o menos pretratamiento está más o menos cerca. Esa es la idea. Más o menos el ajuste pre es razonable. Es como una tolerancia a la Una determinada tolerancia, sí. Sí. Ese límite de tolerancia, como lo define. Eso es muy del contexto. Típicamente lo que uno hace acá es jugar un poquito, digamos, con los valores y va hasta que más o menos se ve así. Dice, o sea, obviamente tienes que tener un determinado número razonable, digamos. Pero acá es lo que le estás apuntando. Que no solamente es un número razonable, sino que esta línea negra de lo más alejada posible. De todos. ¿Okay? Eso es lo que uno está buscando. Si no, si esta línea negra, en cambio, está en el medio de todos estos, uno está mal. Algo no está funcionando bien. Eso es lo que uno le está apuntando. Y lo que uno hace ya con esto es hacer, no, yo creo que no es con esto. Este que está acá, esto que está acá creo que está construido con esto. Básicamente, ¿qué hace uno? Hace el ajuste post, lo que les decía, versus el ajuste pre. Y en este caso, en el último gráfico no nos va a importar esto. No, porque básicamente la idea es que esta distancia, este gap versus el pre, o sea, el gap post versus el gap pre, sea lo máximo posible, digamos. Eso es lo que va a mostrar este gráfico. Entonces, y esto es lo que está post versus pre, ratio. Root mean square prediction error. Entonces, debería ocurrir que California debería tener, no sé, no es necesario que esté acá, pero al menos debería estar aquí o aquí. Pero debería ser el máximo, ¿no? Debería tener el máximo respecto de los demás. O sea, debería ocurrir que debería dar para California, que nosotros sabemos que es el tratado, debería dar el efecto máximo. ¿Ok? En este histograma. Entonces, ahí donde son todos chequeos robustos que uno le toca hacer. ¿Ok? Obviamente eso no significa que este método se acabe acá. Pero yo le estoy dando solamente como la entradita. El método es bastante más poderoso. Hay, por ejemplo, múltiples unidades tratadas, pero todo lo que acabo de decir básicamente es extrapolarlo a muchas unidades tratadas. ¿Okay? Entonces se puede. No cambia sustancialmente el análisis. Es repetir lo mismo. ¿Okay? Se puede. ¿Okay? Básicamente se hace cada una para cada unidad y después se va agregando en el siguiente paso, se hace otra unidad y otra unidad y otra unidad, pero es más o menos la misma idea. Obviamente hay algunas complicaciones metodológicas que hay que tener en cuenta, digamos, entonces hay gente que ha extendido todo eso, porque básicamente ahora ya no es tan sencillo obtener un control sintético que se parezca a la unidad tratada, porque ahora hay muchas unidades tratadas. Esa es la gran complicación que eso tiene. Porque ahora ya me toca, por ejemplo, Olga lo tuvo que poner eso, pero bueno, ¿qué hacemos? Cosa de la investigación. O sea, ya le tuvo, o sea, porque acá lo que nos estamos mostrando, eso es un buen punto, vamos a volver un segundo. Lograr esto no es fácil. Lograr esta línea de control científico no es sencillo, no es que uno lo corre y salió así. No, a uno le toca típicamente lo que decía recién. Uno corre con YT-1, YT-2, YT-3, el control 1, el control 2, el control 3, y uno va, o sea, probando, digamos. Bueno, y eso es para un tratado. Cuando ya tienen ustedes más de 10 tratados, el problema es tratar de lograr eso para varios tratados. Entonces, esa cosa que lo están haciendo para uno, le toca replicarlo para un montón. Hoy en día con las máquinas no es tan difícil, pero es pesado. Entonces, Olga Lucía se tuvo que poner a correr como un loop y a ir guardando todos los root mean square prediction errors para tratar de decir, bueno, este es el que más o menos da para cada tratado. O sea, para cada tratado toca correr un montón de regresiones para ver cuál funciona mejor. O sea, eso es pesadito. Y después te toca chequeo de robustes para cada uno. Entonces, es pesado. Es pesado. No es imposible, pero es pesado. Entonces, hay más extensiones que permiten combinaciones de las unidades en el grupo donante, también esa es otra posibilidad. O sea, como le digo, una explosión, digamos, de métodos que hay detrás de esto es simplemente las bases. ¿Okay? Y obviamente hay otro alternativo para obtener el control sintético, digamos, u otras alternativas a la permutación. ¿Okay? En Abadi está explicado y hay un montón de papers. Y hay papers más nuevos, ¿no? O sea, hay uno muy bonito que debería dar, o dárselo, o lo deberíamos cubrir, que es el tema de
uno que evalúa el efecto Walmart sobre los mercados laborales en Estados Unidos, precioso. Muy bonito ese trabajo. Y es 2000, creo que el tipo, no sé si lo logró publicar, creo que es un working paper todavía, 2023. Sí, es bonito, digamos, y es múltiples tratados. Pero un trabajito. Bueno, no, llegamos hasta acá. Este es el ejemplo en Stat. Llegamos hasta aquí. Porque lo quiero ver con calma. Este es de Cunningham, sobre construcción de prisiones. Hay más extensiones, yo no sé por qué no lo puse acá. Hay más extensiones respecto de, por ejemplo, la función de distancia, digamos, o sea, de cuál es la función de distancia que queremos usar. Sí. Profe, para el ejemplo de múltiples unidades tratadas, yo no podría construir un tratado sintético a partir de los tratados. O sea, agregar los tratados sí también se puede, digamos. O sea, perdés un poquito de riqueza en el análisis, pero sí también podrías, o sea, agregar a los tratados y decir, bueno, voy a hacer un promedio, por ejemplo, digamos, de los tratados, y una combinación, sí, una combinación convexa, digamos, sí, o puede ser un promedio, o sea, decís, no voy a hacer la serie para cada uno por separado, lo que pasa es que ahí perdés un poquito de riqueza, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a Olga Lucía le pasa eso que dice, bueno, una cosa es hacerlo para todo Colombia, pues se puede, digamos. Pero dice, yo quiero hacerlo municipio a municipio, porque quiero ver, captar en qué lugares me pueda haber dado positivo, en cuál es cero y cuál es negativo. Y eso de por sí es interesante en sí mismo. Y a veces agregarlo no puede ser no tan intuitivo. O sea, por ejemplo, el caso de Alemania. Bueno, ¿con quién lo agregas a Alemania? O sea, bueno, pero ese no es un buen ejemplo porque tendría que ser el mismo tratamiento para diferentes municipios. Bueno, pero por ejemplo, en este caso de Walmart, digamos, es que bien interesante ese paper, digamos, la próxima vez lo voy a incluir ahí. Es bien interesante lo que él hizo. Les doy la intuición. Él tomó Estados Unidos, no soy el mejor graficando, así que no me peguen. Vamos así, fácil, para que esto sea. Él dice, no, yo tengo Estados Unidos y yo sé que tengo un montón de municipios. Dice, y lo que él hizo, bien interesante, pero el tratamiento es el mismo, vamos. Entonces él dice, en estos lugares pusieron Walmart y en otros lugares no pusieron Walmart. Entonces dice, bueno, pero él es astuto, digamos, o dice, bueno, por ahí agregar, por ejemplo, este municipio con este municipio no es claro. Pero él sí dice, bueno, pero yo lo que sí puedo explotar para poder comparar peras con peras, él dice, bueno, pero hay unos municipios en donde se estaban por poner unos Walmart, pero no se pusieron porque la población se puso en contra. Entonces, se estaba a punto de poner un Walmart, pero no se puso. Entonces, él logró conseguir datos de todos ellos, de todos esos municipios que estaban en esas condiciones. Entonces, él terminó organizando el grupo de control con estos, y estos eran los grupos de tratamiento. Entonces, terminó comparando cada uno de estos con todos los que marginalmente estaban a punto de poner los McDonald's. Y ese se volvió su grupo de donantes, en vez de compararlo con todos los otros estados de Estados Unidos. Pues ese no es exactamente comparable. Le da un resultado bastante buenos. Si tenés buenos argumentos para hacer el agregamiento, yo creo que sí se puede, pero hay que tener buenos argumentos para decir que lo podés hacer, cosa que tiene sentido, o sea, básicamente. Pero ese es un buen ejemplo más moderno, digamos, de utilizar varios tratados y varios controles, obviamente. Porque siempre es con varios controles. Muy interesante. Y lo interesante es que le da positivo. Y el más pesado todavía es que él tiene un montón de variables de resultados que le interesan. Entonces él se fija sobre empleo, sobre salario, sobre masa salarial, que yo nunca se me había ocurrido, que es básicamente el total de ingresos laborales que hay en el municipio. Trata de calcular eso y ver si eso se desplomó producto de la entrada de Walmart. Entonces, bien interesante porque básicamente es una evaluación de poder monopsónico de Walmart en la demanda de trabajadores. Claro, como uno es poder monopsónico, el único demandante de mano de obra es capaz de ejercer ese poder y logra demostrar que sí. Efectivamente, Walmart
hace eso. Y la otra contracara que también dice, bueno, pero supuestamente debería compensarse con menores productos, productos a menores precios. Pero, y eso sí, sí demuestra que es cierto, pero a costo de destruir muchos negocios locales. O sea, muchos de los negocios locales se extinguen, digamos, o sea, como que básicamente vuelvan, los destruyen, o los aplana con precios. Entonces todo el pequeño negocio desaparece. Es un paper bien interesante, bien, bien interesante. También Sí. hay una riqueza, yo creo, en la ponderación de los donantes, porque, Sí. digamos, como resultado, ¿no? No tanto de la brecha es importante, pero la ponderación. Hay un documento para Bolivia que lo hizo un tipo en Chile, donde saca que el contrafactual boliviano es Perú, con este mismo. Podría ser, sí. De una perspectiva política, interesante, porque realmente las medidas que hizo Perú versus las medidas que hizo Evo Morales en Bolivia son más pro mercado que pro Estado, digamos. Sí. Entonces, después de todo el análisis econométrico, hay una conclusión política interesante. Sí. El contrafactual de un modelo socialista es un modelo de libre mercado que genera mayor crecimiento. Sí. No, y hay muchos debates en torno a eso. Por ejemplo, Argentina, ¿qué régimen cambiario debería adoptar? Por ejemplo. Porque el manual le dice a uno que debería ser tipo de cambio flotante, inflación objetivo y listo, digamos. Pero muchos consideran que el mejor contrafactual también de Argentina sería Perú. Perú tiene mucho dólar, digamos, entonces, y tiene una flotación bastante sucia, digamos. Pero tienen, por ejemplo, un peruano puede tener una cuenta en dólares, que en cambio acá no, eso no es posible, digamos. Pero en cambio en Argentina sí hay una fuerte demanda de dólares, entonces permitir que la gente tenga dólares, cuentas en dólares, pero tener como un tipo de flotación sucia a la Perú, digamos, podría ser una buena idea, porque es emular un poco de lo que ya existe. Digamos, en vez de tratar de seguir el manual de otros lugares en donde quizá la economía argentina no está preparada para esas medidas. Digamos, sí, o sea, tratar de emular, de ver cuáles son los mejores pares en términos de política pública, sí es bien interesante, digamos, pensar eso. Para Bolivia salió Perú, Paraguay, un poco Colombia. Sí, Que pues. para esa época tenían reformas liberales muy interesantes, ¿no? Versus una política estatista fuerte en Bolivia con nacionalización. Sí, que creo, según te he entendido, creo que es lo que al final del día hizo Evo Morales. Hizo un montón de Correcto, cosas. entonces Sí. este señor demostró que el crecimiento fue muy por debajo de lo que sería el Frankenstein, armado sintético. No, por eso este método es tan bonito. Este método es bien bonito porque precisamente a uno le permite ver y ver la ponderación y demás, jugar un poco con el control, bueno, con el grupo de donantes. Es un método bastante bonito. Lo que sucede es lo que les acabo de decir, o sea, se tienen que cumplir varias condiciones para que ande bien, que ande bien. Y no siempre es muy claro, digamos, que vaya a funcionar bien. Digamos. No siempre, no siempre. Allá hay una chaqueta de alguno de... Sí. ¿Ah, es tuyo? Ah, Sí, por las dudas. Digo, no vaya a ser que...